a partir de ahí yo creo que el comunicado es una buena noticia y me resulta difícil encontrar siquiera, aún no compartiéndolos, encontrar siquiera los argumentos que califiquen esto como una mala noticia. Yo muchas veces, a lo largo de muchos años, he oído decir siempre como, no diré muletilla en términos despectivos, pero sí como elemento argumentativo, aquello de que el único comunicado de ETA que se esperaba era aquel en el que anunciara pues su fin y demás. Pues yo creo que el de una organización que se ha caracterizado por su actividad armada fundamentalmente, como ha sido la de ETA a lo largo de sus décadas de existencia, proclame que se desarma, yo creo que es una buena noticia que de alguna manera da cumplida respuesta y diría que satisfacción a todas aquellas personas, que han sido muchas y de variado espectro ideológico, que a lo largo del tiempo han venido señalando eso, la necesidad de que el comunicado que esperaban de ETA o que esperaban una buena parte de la sociedad vasca era el que anunciara que dejaba definitivamente las armas y que además no solo las dejaba, sino que anunciaba su voluntad de no repetición. Este es un proceso dinámico en el que hay que dar más pasos, y hay que dar más pasos, pues los que queden, que ya no parece que sean muchos, en lo que tiene que ver con despejar la incógnita de lo que puede suponer, aunque ya sea de manera cada vez más remota o más telúrica la amenaza de ETA, pero de la existencia de ETA, pero también en otro tipo de terrenos, ¿no? Yo creo que esta semana, y yo creo que todos estamos un poco con el gusanillo dentro del cuerpo de qué puede pasar de aquí a mañana, es decir, qué pueden hacer las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de aquí a mañana por intentar liar un poquito la cuestión, porque no es algo que obedezca solo a un planteamiento muy de parte, sino que es la costumbre del anterior ministro y de este, pues de intentar enmarañar estas cuestiones. Pues yo creo que tengamos ese gusanillo en el estómago o ese temor contenido de que no pase nada hasta mañana, de que no se enrarezca nada hasta mañana, es algo que también señala que hay que hacer muchas más cosas. Esta misma semana, por desgracia, y sin ánimo de mezclar las cosas, pues vemos como, por ejemplo, el caso de Sandra Barrenechea, donde 4 personas, pues luego lo comentaremos, pues cuando ese tipo de cosas suceden, o cuando vemos, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados, mi compañera María Villar Arrangoitia señalaba el caso de enfermos incurables que están siendo sometidos a un régimen penitenciario cruel e inhumano, el caso de Ivonne Ibarraguirre y de otros tantos, y lo que dice el ministro es que esto todo tiene que seguir así porque todo está muy bien, te da desde luego pie a pensar que hay que hacer más cosas y más pasos. Y con el tema que señalaba mi tocayo Óscar sobre el tema de la memoria colectiva, yo preferiría hablar de memorias. Yo el otro día estaba asistiendo a un foro muy plural, pues salvo el Partido Popular y Ciudadanos, diría que estaban todos, y todo el mundo se empeñaba en hablar de aquello que tiene que ver con la memoria histórica, es decir, del 36 al 78, hablar de memorias. Ya digo, diferentes formaciones políticas, creo que prácticamente todas las que estamos aquí y alguna más, decía eso de hay que hablar de memorias más que de memoria, porque probablemente sea difícil construir una memoria colectiva, un relato único, sino las diferentes memorias, las diferentes vivencias sobre lo ocurrido allí. Pues si eso ha pasado en algo que nos pilla más lejos en el tiempo y donde, pese a la existencia de las cunetas en este Estado democrático que dice ser el Estado español y de los 100.000 personas desaparecidas, todavía permite hablar de eso, que no en el tema del caso vasco. Pero las memorias no tienen tanto que ver con los hechos, sino como cómo viviste y percibiste esos hechos. Claro. Pues esa es la realidad, y eso no significa que tengas que tomar partido siempre y de la misma manera en todos los casos. Pero en cualquier caso la memoria es lo que obedece al cómo viviste tú esa realidad y cómo interpretaste tú esa realidad. Que evidentemente si es viernes, pero que tiene más componentes. Y luego señalaba Iván una cuestión con el tema de lo del pueblo vasco, esta muletilla, que es verdad que llama la atención. O sea que yo creo que también habría que quitarle hierro, por lo menos yo no quisiera polemizar ahí, yo por lo menos, que soy una de esas personas que probablemente nunca ha compartido los medios, aunque pueda estar de acuerdo con algunos de sus posicionamientos políticos, o digamos que ellos comparten posicionamientos políticos que han existido en este pueblo desde hace mucho tiempo, es decir, el del socialismo, el de la autodeterminación plena, pero no así el del recurso al empleo de la violencia. No entiendo tampoco que se arroguen un papel que yo, por ejemplo, tampoco les he conferido. Es decir, entiendo que ellos, cuando cogieron las armas, lo hicieron con esa motivación, acertada o equivocada, compartida o no compartida, ya lo señalo, en mi caso, desde luego no les habría pedido nunca que hicieran tal esfuerzo, sacrificio, o cada uno como quiera llamarlo, pero en cualquier caso lo que intentan es contextualizar el porqué y el motivo, ¿no? Que es un poco romper con esta otra dinámica que durante décadas, las últimas 2 décadas, pues intentó implantar, de que poco menos que era una especie de protuberancia violenta en el seno de algunos cerebros, de algunos ciudadanos y ciudadanas vascas, que les llevaba a hacer esto pues por puro vicio, por puro placer. Que no se van a entregar todas las armas porque es materialmente imposible. Pero yo creo que tiene bastantes trazas de realidad, si no, no sería tan molesto o tan inquietante para aquella parte que pues bueno, que no está viendo cumplirse el desarrollo del tiempo como había ajustado a su relato, que era de la derrota total, definitiva, la persecución y no sé cuántas cosas más, ¿no? Ya hablo del gobierno del Estado español fundamentalmente. Y yo creo que ahí se va a entregar, digamos que
parte muy mayoritaria del arsenal de ETA. Es decir, se va a entregar, se va a facilitar que pueda ser puesto fuera de circulación, que pueda haber algún tipo de armas, armamento que pueda quedar fuera del control, pero como pasa todavía incluso con la guerra civil. Es decir, es que si uno atiende que no hay un mercado muy regulado para la compra de armas, y no lo hay, más allá de lo que pueda obedecer a una acción concreta de incautación o de robo en una fábrica concreta donde uno puede numerar y cuantificar cuáles han sido, luego hay otra muy buena parte que seguramente corresponderá a lo que era el mercado negro, y en el mercado negro dudo yo que existan registros de contabilidad. Bueno, hay contabilidades B, pero eso es más en la financiación de determinados partidos políticos, pero en este tipo de cosas no creo que se tenga, y ahí es verdad que siempre existirá la incógnita de qué puede haber quedado por ahí perdido, olvidado, pero yo le quitaría no trascendencia, porque evidentemente la puede tener, pero sí que lo contextualizaría. Es decir, esto existe todavía hoy con armas de la propia guerra civil. Es decir, hay realidades que por desgracia, por cómo funciona un mundo tan oscuro como ese, pues escapan a cualquier manejo o control. Pero yo creo que lo que hay que poner en valor es que, desde luego, va a ser muy, muy, muy difícil que nadie pueda hacer uso de unas armas que van a ser inutilizadas y depositadas para volver a reincidir o para volver a cometer actos violentos. Y a partir de ahí yo creo que la sociedad vasca será responsable, madura, como lo ha sido siempre, para evitar que nadie se arrogue representatividades que no tiene, ni desde luego para que nadie intente hacer un uso de lo que pueda quedar por ahí. Yo voy a poner un ejemplo concreto. Yo nunca negaré, porque además no lo puede negar nadie, que hace ya bastantes años, pero todavía muy reciente en la memoria de este pueblo, pues ETA mató a Miguel Ángel Blanco. Yo viví de una manera probablemente más directa o más cercana que mucha de la gente que lo está oyendo esos actos, desplazándome a Ermua, teniendo que estar en muchas reuniones y demás. La memoria que yo tengo de los días posteriores de ese acto, estoy seguro de que difiere en mucho de la memoria que el Partido Popular construye de esos actos, en torno a cómo se gestaron las manifestaciones, a qué tipo de actitudes prevalecieron y demás. No quiero ya ni siquiera entrar al tema de la reacción, que algunos dirán que fue la reacción épica del pueblo vasco para con el enfrentamiento de las Herrico-Tabernas, u otro tipo de cosas. Y lo digo desde un lugar en el que me tocó, pues bueno, poder asistir con una mayor... Pero el hecho clave es indiscutible. Bien, mataron, asesinaron a Miguel Ángel Blanco. Pero y luego, a partir de ahí... El hecho, efectivamente, pero la memoria construida en torno al hecho, porque el hecho no va a ser solo una fecha, porque si solo fuera una fecha... Y me vale cualquier otra. Ya, pero Javi, si solo fuera una fecha, alguien reclamaría que esa fecha hay que contextualizarla. Es decir, si yo pongo una especie de efemérides y pongo el día que fuera de julio, no recuerdo ahora exactamente, pero el día de julio que fue, ETA mata o asesina, como queréis ponerlo, a Miguel Ángel Blanco, según alguien dirá, no, eso hay que ponerlo en un contexto y habrá que señalar ahí que se produjo una reacción con una posterior movilización masiva, con unos actos de no sé qué tipo, y ahí vamos a diferir. Y lo digo sinceramente, desde una vivencia pues probablemente un poco directa de lo que fue aquello, yo diferiré de determinados relatos.